Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... I know they're looking at my ass and I don't care. Here tonight are a band who are the runner-up on American Idol, wasn't it, fellas? One of the signature tunes, it's a song called Enter Sandman. It's Metallica. Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es...
Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... ¿Ya estamos al aire? No, pues me avisan, ¿no? ¿Cómo decía este señor del norte? Avísenme. Ok, bienvenidos a la posmañanera. El presidente López Obrador dio su conferencia matutina como lo hace de forma habitual desde Palacio Nacional. Y el tema a tratar el día de hoy es igual que hace casi 2 semanas, el tema al Poder Judicial. ¿Qué sucede con la reforma al Poder Judicial? Que bueno, dentro del paquete de 20 reformas que presentó Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de este año y que la presidenta Claudia Sheinbaum avaló y dijo que impulsará, y a las cuales integró algunas, propiamente el tema de las mujeres, el apoyo mensual económico de las mujeres, no hasta los 64 sino a los 60 años, y bueno, integró el tema de las becas universales desde preescolar, primaria y secundaria. Bueno, en torno a todo esto se ha generado una discusión que tiene semanas y que ha tenido pues efectos pues prácticos, materiales, ¿no? ¿En qué versa esta discusión? En que todas las demás reformas parece que le valen madre a la oposición.
Son 20 y tantas y ninguna le hacen caso. Por ahí la desaparición de algunos órganos autónomos, por ahí tuvo un poquito de eco, pero todo lo demás no le importa. Lo que le importa es el tema del Poder Judicial. Usted debería preguntarse por qué, al igual que nosotros. En los medios convencionales han salido los comentócratas a defender esta posición, hablando de que se puede construir una dictadura, de que se está tejiendo un poder absoluto, de que va a haber una emperatriz. Hay otros que se atreven a decir que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo va a ser un títere de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, hay toda una narrativa que se teje alrededor. El tema central, considero yo, después de vamos a cumplir casi una semana y media del paro laboral oficial en el Poder Judicial, porque yo sostengo que tienen 50, 60 años en paro. Después de todo esto, considero yo que la pregunta que deberíamos de hacer es si de verdad esta reforma atenta contra la democracia. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el tema es explicar por qué, desmenuzar por qué, y por eso la conferencia mañanera del día de hoy fue importante, fue relevante el presidente López Obrador, porque aunque muchas de estas cosas ya se habían dicho y ya las sabíamos, hoy en un video rapidito hecho por la gente de Infodemia, nos explican brevemente cómo uno de los argumentos que tanto ellos han cacareado, pues se cae abajo, porque realmente la propuesta de reforma no habla, pues, de que no sostiene que yo, si quiero ser juez, me puedo proponer y que la gente me vote. Y yo he visto ese argumento en muchas mesas de discusión, y entonces aquí es donde se cae la falacia de el mecánico que va a operar y el panadero que va a soldar. Es interesante y es importante que lo entendamos y que entonces nos preguntemos, una vez sabiendo esto, que ahorita hablaremos a fondo de eso, ¿de verdad transitamos hacia un régimen totalitario, hacia un régimen donde las libertades se suspenden, o de verdad lo que buscamos es que la democracia se arraigue, se profundice y se potencie en la sociedad, en el pueblo mexicano, y que sea común tener este tipo de discusiones en la calle, y que sea común que la gente tome partido, que la gente se involucre en la toma de decisiones? Es donde creo que debería de estar el debate. No olviden que si la ley no se reforma, la presidenta electa tiene derecho a proponer las ternas para ocupar estos espacios. ¿Y saben qué? Morena y sus aliados, propiamente la presidenta, tendría mayoría en el Poder Judicial. Que no se les olvide. Incluso todavía podríamos decir que se arriesga el pellejo porque se propone que se vaya a una elección, y en una elección todo puede pasar. En una elección donde, por cierto, los partidos no van a participar, donde, por cierto, la carrera judicial no se elimina, donde, por cierto, se les pide ciertos requisitos a los postulantes, y donde, por cierto, no se postula quien quiere. El Ejecutivo propone a 10 candidatos, el Legislativo 5 candidatos por Cámara, es decir, 5 la Cámara de Senadores, 5 la Cámara de Diputados, y el mismísimo Poder Judicial puede proponer sus otros 10. Y de esos 30 se eligen no por 15 años, sino por 12. Ah, ¿verdad? Eso no nos lo explicaron. Buenos días. Hola. Elsa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Benjamín. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días, muchas gracias, Benjamín. Gracias por la invitación. Buenos días, Elsa. Ok, vamos a hablar de lo que no nos dicen acerca de la reforma al Poder Judicial. Elsa, tú eres abogada. A ver, yo sé que eres abogada, yo sé que también simpatizas con la Cuarta Transformación, pero he charlado con muchos abogados que, a pesar de que simpatizan con la Cuarta Transformación, no les termina de convencer esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Sí. Danos tu punto de vista, por favor. Bueno, buenos días otra vez. Fíjate que una de las cosas que creo que causa más conflicto es el tema de la votación. Y bueno, eso dice que incluso la presidenta que se va a discutir, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de justamente ayer la presidenta ha estado dando conferencias, no me acuerdo si ya son semanales o cada tercer día, y justamente abordaba el tema de la reforma judicial, y una de las cosas que me gustó que dijo fue que esta reforma, cuando decía que quitaban más independencia, no era cierto, y cuando decía que tampoco había autonomía, era cierto, justo por lo que mencionas, Benjamín. Si no se reforma la ley como tal,
o se reforma el Poder Judicial, lo que va a pasar justamente es que hay una terna que se manda al Congreso de la Unión. Si el Congreso, si no se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados, entonces se regresa. Se vuelve a hacer una votación y si no pasa eso, resulta que es la presidenta la que nombra a la ministra o ministro que va a entrar en turno. Lo que quisiera ahondar, sobre todo lo que tú dijiste, es que justamente donde ella tendrá injerencia en esta nueva reforma al Poder Judicial es en la propuesta de hacer una comisión que posteriormente emita una convocatoria, y digamos que en esta convocatoria no es que entre el recién egresado con 8, ¿no? Si hay una serie de requisitos y los postulantes vuelven otra vez a esta comisión que va a ser quien califique los perfiles. Exacto, perdón que te interrumpa, Sí. para ir así como entendiéndolo bien. Hay una comisión, exacto, eso me faltó mencionar. ¿Por qué el egresado con 8 no podría? Pues porque la convocatoria tiene requisitos específicos. Uno de los requisitos justamente es que sea experto, o sea, perito. Cuando dice uno perito es que sea experto en la materia, de tal forma que cuando dicen que va a ser cualquier persona la que entre, pues en realidad no, porque incluso esa comisión que va a ser la propuesta, entiendo por lo que dice la presidenta electa, que va a ser conformada por especialistas de todos los ramos, incluyendo las universidades. Yo entiendo que haya como un cierto miedo de que se cambien los regímenes por muchas situaciones, pero lo que ha mostrado el Poder Judicial durante muchos años, salvo quizá desde el 2011 para acá con algunos casos emblemáticos, es que sí hay corrupción. Podremos decir que en los puestos bajos, pues evidentemente no. El tema es cuando llega al juez, ¿no? Porque el juez es el que tiene el criterio de decir cómo sale la sentencia. Y me parece que lo que hay que cuestionar es quiénes son los que tienen el criterio, ¿no? Para decir cómo o no es la Constitución. No me va a salir tanto del tema, pero por ejemplo lo que está pasando con lo que decían que era un error técnico, ¿no? O que iban a aplanarnos la cosa esta en la Cámara de Diputados por la sobrerepresentación, ¿no? Que iba a ir a la Suprema Corte de Justicia, y que al último un ministro de la Suprema Corte dice que esa es una facultad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ese tamaño son los criterios, de ese tamaño se juega, porque pues la verdad jurídica depende, ¿no? También de quien tenga el poder. Ok, elección popular. Hay un problema con la elección popular. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, no ayer, antier, hizo un post, más bien hablábamos ayer de él, donde ella habla de que en 53 estados de la Unión Americana, es decir, de los Estados Unidos de América, los jueces son electos por voto. Sí. Después, bueno, yo lo verifiqué y recurrí a, claro, la agencia de noticias de cabecera, una de las agencias de noticias de cabecera de los Estados Unidos. Es decir, no fui a Russia Today ni nada de esto que puede sonar a panfleto o a propaganda en contra. No, lo verifiqué en CNN y lo verifiqué en Fox News y efectivamente eso sucede. Claro que hay ciertas particularidades, ¿no? En algunos, por ejemplo, en Nuevo México, los partidos políticos juegan. Es decir, es durante la elección que se da la elección de jueces es al mismo tiempo que la elección electoral. Y los partidos políticos en este sistema híbrido tienen derecho a postular también o a hacer fórmulas con los jueces, ¿no? Por ejemplo, cuando se eligen legisladores en otros estados, los gobernadores, gobernadoras eligen las ternas y los votan los legisladores. En otros solamente son los legisladores y en otros, incluyendo a los fiscales, son electos por voto popular en cerca de 13, pero sin los partidos, que es lo que se propone acá. Los partidos no juegan, ¿no? Ahora usted se preguntará, y yo también es algo que he dicho aquí muchas veces, ¿no? Mi temor es que así como la revocación de mandato y la consulta del juicio a expresidentes, los partidos políticos creen a figuras como las asociaciones civiles o se recarguen en colectivos para pues poder financiar o apoyar o respaldar o hacer campaña hacia un sí o hacia un no.
y que bueno, todo sea legal porque al parecer pues el partido político no se involucró. Ese sería uno de los temores que yo tendría, pero luego también me pregunto, ¿y por qué le tenemos temor a esas cosas? Yo estaba viendo que justamente en las elecciones en Estados Unidos, donde los jueces son electos, bueno, hay elecciones y los jueces compiten y los partidos políticos se tienen que quedar del otro lado de la valla, también llegan a darse estos casos de financiamiento, a veces no tanto por el partido, sino por empresarios afines a un partido, cabilderos, o mismos legisladores o funcionarios públicos. ¿Y saben qué? No pasa nada, porque si los gringos tienen algo claro, es que el capitalismo es su mantra, y mientras el régimen de la mercancía y del dinero impere, pues ellos no tienen ningún problema. Claro. Y de repente acá, a ver, no me malentiendan, yo no estoy justificando que se derrochen millones en esto, lo único que estoy diciendo es que de repente acá como que a ciertas personas nos da miedo, menos a la oposición, porque salen a decir que son ciudadanos, son apartidistas, a defender el INE, bla, 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 y lo que tenemos son a puros actores políticos de los otros partidos. Hugo, el voto popular. Bueno, respecto al voto popular, puedo comentar lo siguiente. Se manifiesta mucho o se ha puesto mucho en tela de juicio la votación para elegir a los jueces, manifestando que hay un problema de intereses, que muchos grupos, incluso delictivos, podrían entrar a las elecciones. La compañera Elsa ya lo acaba de clarificar de manera perfecta. Hay una comitiva, hay una comisión que va a elegir a los jueces, y como postulantes se tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, uno cuando entra a un posgrado, pues no entra cualquiera que se haya titulado, entra personas que tengan el promedio, que tengan la investigación apropiada, y entonces entran a concurso y pueden ser elegidos. Ya también lo comentaste, se divide son 30 jueces los que se van a elegir a voto popular. Sin embargo, yo lo que quiero llegar en este sentido es sobre la cuestión que mencionas sobre el voto popular. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al voto popular? Este miedo es un miedo histórico desde que la fundación de la República Mexicana estaba en proceso. Siempre se manifestaba que las personas que no sabían leer o que las personas que no tenían mínimos conocimientos no deberían de votar por sus representantes porque no sabían lo que querían, no sabían que querían elegir. Entonces, este discurso que se mantuvo del lado conservador fue un discurso que todavía hoy permea nuestra sociedad. En este sentido, vemos en las mesas de opinión de los medios hegemónicos de comunicación que se manifiestan en contra de la votación, contra la reforma judicial, y argumentan que las personas que votaron por el partido que ganó las elecciones, que fue Morena en este caso, no votaron por el Plan C, votaron por sus becas, por sus apoyos, y de esta manera, con un sesgo de un profundo clasismo, critican y denostan a los electores y les llaman ignorantes. En cambio, esos mismos analistas, estaba escuchando por ejemplo a Jesús Silva Herzog decir que los que votaron por la oposición son votantes conscientes que están a favor de la democracia, a favor de los contrapesos, a favor de... Sí, los demás somos pendejos, pues. Sí, exactamente, o sea, los demás no sabemos por qué votamos. Yo no sé por qué voté, pero ellos sí saben por qué votaron. Pero realmente todo tiene de fondo un tema al temor al pueblo, al temor a que el pueblo decida. El temor a que el pueblo decida por sus gobernantes era una cuestión que venía desde la época en la que se fundó la República Mexicana. Ahora hay temor de que los jueces sean elegidos por voto popular, así como había temor de que se hicieran consultas para tomar decisiones importantes por parte del Estado, cuando en Europa es común a casi todos los países de europeos occidentales votar decisiones que toma la presidencia o que toman los gobernantes y que lo sometan a consulta popular, como en Suecia, como ocurre en Bélgica, como ocurre en diferentes países del mundo. Entonces, realmente el argumento que enarbolan los opositores, pues es ese: realmente tienen el temor a que las prebendas que han ganado históricamente o que se han construido históricamente a favor siempre de las élites económicas no se toquen, porque después de todo lo que arguyen que va a pasar si se aprueba la reforma judicial son cosas que ya han pasado. Que la presidenta del Supremo Tribunal se junte con Alito Moreno en una casa para platicar sobre cosas privadas, pues es algo que pasa y que tiene miedo que pase, pero son cosas que pasan. Que el narcotráfico soborna, amenaza y toma decisiones, ya pasa. Exactamente. Que los poderes económicos se amparen
para no cumplir con la ley, pues ya también pasa. Entonces, todos los temores que ellos reflejan son cuestiones que históricamente han pasado, porque de repente pareciera que cuando uno escucha a los analistas, pareciera como que estamos en ruta de perder un México que nunca existió. Un México independiente, un México democrático, un México separado de las élites, un México separado de las influencias. Entonces, siempre que enlistan todas las cosas que temen a perder, yo me pregunto, ¿cuándo ha existido todo? Exacto. Nunca. Exacto. Asimismo, me imagino a Fernando VII diciendo, ay, estos chairos, ¿por qué apoyan a Vicente Guerrero? ¿Y por qué apoyan a Leona Vicario? Están tan mal de su cabeza, ¿no? No saben lo que necesitan, no saben que aquí necesitan un virrey que les esclavice y que les pegue a los más morenos y que a los más blancos les dé cierto estatus, porque así es como es la ley, porque miren, Dios me da permiso de decidirlo. Sí, me los imagino así en sus mesas con sus vestidos del siglo XVIII, ahí siglo XIX, platicando y bebiendo vino, sin bañarse seguramente, porque pues los europeos tenían fama de eso, de ser muy puerquitos, ¿verdad? Pero sí me los imagino ahí apestando en la mesa, pero diciendo, ay, ¿cómo creen? ¿Cómo ven estos chairos mugrosos? No saben lo que quieren, o sea, si somos libres, si tienen una monarquía bien chida, miren, hasta les damos de comer a veces a los vagabundos. Así es como se ven, porque efectivamente lo único que reflejan es el temor a perder privilegios, y yo no los culpo, ¿eh? Si yo mañana me levanto y no tengo agua potable, que en teoría es un privilegio del cual gozo, por vivir en una zona urbanizada, no la más fresa en una zona popular, pero finalmente urbanizada, pues yo también me quejaría. La gran diferencia es que de un fideicomiso de miles de millones de pesos a tener agua potable, pues hay mucha lana de por medio, y la gran diferencia es que yo hablo de un derecho básico, no hablo de un lujo. Entonces, bueno, pregúntese usted si realmente, ¿qué clase de jueces quiere? ¿Qué clase de juzgadores? ¿Qué clase de impartidores e impartidoras de justicia usted quiere? Eso es lo que está en juego. ¿Le parece que el Poder Judicial está en paro? Insisto, tiene 60, 70 años en paro. ¿Le parece que hay justicia en México? ¿Le parece que el Poder Judicial está diseñado para defender a los pobres de los ricos, para defender a los indefensos de los poderosos? ¿Le parece que está así? Porque eso es de lo que se trata, yo creo que no, y por eso es que ahora que se plantea esta reforma, pues les da un poco de frío. Tenemos el video de Infodemia, vamos a ver el video que realizó Infodemia, donde nos hablan de 3 mentiras que se han repetido durante todos estos días acerca de la reforma al Poder Judicial, y también le dan su recargoncito a Ken Salazar, el embajador injerencista que tenemos ahora, pero qué bien se ve con su sombrero y siendo fiscal y hablando de democracia, que arregle su país, que arregle su mendigo país, que se preocupe por eso, que eso es lo que hace falta. Vamos a ver el video, por favor. Medios nacionales y extranjeros lanzaron coordinadamente mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de México. El Washington Post dedicó su editorial institucional, su espacio de opinión más importante, la postura del periódico, pues, a la reforma judicial en México. El Washington Post rechaza esta narrativa del Obrador y Sheinbaum de que la reforma solo concierne a los mexicanos y que Estados Unidos y Canadá no tienen por qué meterse. El Washington Post sacó un artículo editorial intitulado "El Estado de Derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón en intervenir". Pero lo que está haciendo Ken Salazar, y no por que él lo determine, de hecho se ha mostrado bastante tibio en estos 3 años como embajador, lo que está haciendo Estados Unidos es defender lo plasmado, lo escrito en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. La editorial del Washington Post, publicada el 25 de agosto y firmada por su consejo editorial, afirma que Estados Unidos tenía todo el derecho a intervenir por la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, en el texto del TEMEC no se establece cláusula de intervención. Por el contrario, en el capítulo 8 textualmente se refiere que México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna.
2. Falso que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. El Washington Post aseguró que Estados Unidos tiene razón en intervenir apoyando la advertencia que la semana pasada hizo el embajador Ken Salazar de que la reforma supone un riesgo importante para la democracia y una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos. Por el contrario, la reforma propone el fortalecimiento de la democracia al otorgar a cada uno de los ciudadanos la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros de manera directa, al igual que elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados y a los senadores. Pues, como refiere la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 3. Falso que el presidente o Morena nombrarán a magistrados, jueces y ministros y que se eliminen los requisitos para estos cargos. Yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uno de carrera judicial, especializado, que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. La reforma al poder... ¿Qué juez se merece? Se lo vuelvo a preguntar. Usted, hombre, mujer, compañere que nos está viendo, ¿qué juez, qué jueza se merece? Uno que ha dedicado toda su vida, dicen aquí los comentócratas, al poder judicial, uno que ha dedicado su vida a impartir justicia, a ser objeto y no sujeto a la hora de dictaminar y de interpretar la ley, o uno que pues vende tacos a la vuelta pero lo conocen todos y lo van a votar. ¿Qué juez se merece? A mí me gustaría preguntarle a Israel Vallarta qué opina del Poder Judicial. Sería buenísimo que pudiéramos hablar con él para que nos dijera qué es lo que opina. Con el profe Patistán, a ver que él nos dijera qué es lo que opina sobre el Poder Judicial. Lamentablemente, Maricela Escobedo fue asesinada, pero sus familiares, sus hijos, ¿qué opinan del Poder Judicial que están exiliados en Estados Unidos? Me encantaría escucharlos, porque, insisto, hablan de algo que no existe, lo dejaste tú muy bien claro, Hugo, hablan de un México que no existe. Pero me gustaría escuchar la opinión de ellos, me gustaría escuchar la opinión del 80%, del 90% de la población, porque creo yo que en las urnas ya se reflejó qué es lo que opinan, Claro, ¿no? Pero sí. bueno, si quieren darle a la discusión, podemos hacerlo, porque acá en los medios convencionales solo unos pocos pueden acceder y nos toca tragarnos eso. Los medios públicos, hoy decía una reportera y tiene toda la razón, al interior de la República hemos tratado de dar la batalla, hemos tratado de hacer una labor de contención y de dar una batalla discursiva para generar el debate, porque si no nos comen. Bueno, ojalá esta clase de personas tuvieran un poquito de empatía y tuvieran un poquito de tiempo para salir y darse una vuelta y caminar por los barrios y ver si realmente el Poder Judicial funciona. ¿Qué pasa con las fiscalías? Hace como un mes y medio el presidente dijo, tenemos que ir también por las fiscalías locales también. Bueno, un paso a la vez, ¿no? Pero efectivamente las fiscalías son otro tema. Elsa, la cuestión de los requisitos y la carrera judicial. Entonces, para que quede claro, porque tú nos lo explicaste muy bien y se nota que ya revisaste bien el tema de la reforma. ¿Desaparece la carrera judicial? No, es que justamente es eso, ¿no? Pues no es que la haya leído, la verdad es que ayer que vi a la presidenta lo redescubrí nuevamente que tenemos mucha presidenta, querido Benja, porque
a ella le queda muy claro, no titubea, ¿no? Cuando tiene que defender la reforma judicial. Y yo creo que cuando tienes un liderazgo de ese tipo, a ti te inspira también, ¿no? A revisar más, ¿no? A ver qué pasa sobre el tema judicial. Y solamente me gustaría retomar un tema de lo que dijiste, Benja, en este enfrentamiento, en esta guerra narrativa que tú, pues sí, o sea, valientemente también estás aquí contribuyendo. Bueno, ni con todos los medios de comunicación en contra de los oligarcas se pudo convencer, ¿no? Ni se pudo obligar al pueblo de México a votar en contra de Morena o que o que fueran menos votos, ¿no? Recordando, la presidenta tuvo 6 millones de votos más que el presidente López Obrador. Es otra elección histórica. ¿Y por qué reside eso? Justamente porque en el video que nos mencionaste hablan del artículo 39 constitucional. La soberanía radica en el pueblo. Y nosotros como pueblo ya tuvimos nuestro proceso para decir a quién le vamos a otorgar la soberanía popular para que posteriormente ellos emitan leyes, todas estas reformas de las que hablas, Benja, de las 22 reformas, 23, incluyendo la reforma judicial, puedan seguir. Entonces, en el tema de los requisitos, ya lo decía Benja, van a ser 30 jueces aproximadamente los que se van a relevar y solamente la presidenta va a ser, va a tener opinión a la hora de conformar esta comisión. Y esta comisión va a estar, lo decía, conformada por personas que sean eruditas, obviamente, en el tema, por personas que también vengan de la academia. Se emite una convocatoria y retomo aquí lo que decía el compañero Hugo, yo también he participado en muchas convocatorias y a mí me gustan las convocatorias porque justo te tienes que ajustar a los requisitos que tú estás. Si de forma tú no tienes los requisitos, pues no pasas al fondo, que es la elección. Y ahí justamente en los requisitos es justamente que tú tengas experiencia en el ramo judicial y que lo acredites, ¿no? Ahí de qué va a depender que te elijan o no, pues como en todos los que sabemos que nos postulamos a convocatorias, pues de lo que puedas comprobar y sobre todo, pues ya el tema que te elija la comisión. Después de esto, pues se viene, ahora sí, entiendo la votación, ¿no? Pero bueno, ahí también digo, ¿por qué tenerle miedo a la votación si no es como los diputados y los senadores o los presidentes municipales que van a elección cada 3 años? Es más cansado, ¿no? Ellos por lo menos sería cada 12 años. Claro. Entonces, una vez, y además, ¿cuál es el miedo, por ejemplo, de ir a hablar con la ciudadanía sobre lo que haces? Es que ese es el tema que a mí, más bien mis viejos colegas, los de la vieja escuela, no me saben explicar cuál es el miedo de que te enfrentes al elector, que te elija y dice, ¿qué van a proponer? Bueno, si tú ya estás en el Poder Judicial, estaría bueno que como todos los alumnos de la Escuela de Derecho, seas creativo, emitas infografías y crees que lo que sea, tweets te ayuden a decir cómo ha sido tu carrera judicial. Yo creo que eso está muy bien, porque también está bien que la ciudadanía conozca quién es justamente el juez que trabaja en ese Poder Judicial, porque justo como lo hemos venido diciendo, quien escoge a los jueces en una primera instancia, emite la terna, es el presidente, en el caso de los ministros, y de ahí, si no se elige en la Cámara, se regresa al presidente. Si no se elige otra vez, el presidente es quien finalmente elige a los ministros. Y de ahí, obviamente, estos ministros que ya llevan ahí sí una directriz, empiezan a elegir todo lo demás. Porque también pueden decir mucho que hay exámenes y todo eso, pero bueno, insisto, quien tiene el criterio, tiene el poder. ¿Quiénes son los que ahora tienen el criterio? Exacto. Esa es otra cosa, ¿no? Se va a establecer una comisión. El criterio de la comisión tiene mucho que ver. ¿Quiénes van a formar parte de esta comisión? Bueno, tampoco es tan abierto como quisiéramos. El otro día, vamos a ir a una pausa, pero el otro día en una charla informal con el gobernador de Michoacán, me planteaba la reforma a la ley orgánica de la universidad, pero planteaba mantener todavía la comisión de exrectores. Y yo le planteaba por qué, y me decía, bueno, porque es un paso a la vez, y creo que tiene razón. Me decía, es poco a poco, pero hay que democratizarlo un poco más. Bueno, creo que acá hay algo que no estamos tomando en cuenta, y es el criterio de... Tú mismo lo estás diciendo, el criterio de esta comisión. Vamos a ir a una pausa, son las 11:34, volvemos.
la democracia se va a acabar. Nadie quiere relacionarse con un país dictatorial. No importa que Canadá le responda a la reina de Inglaterra. O sea, no importa. Nosotros somos la dictadura porque queremos que la gente vote. Sí, este asunto del TEMEC es muy interesante porque enmarca una cuestión que va en línea con el derecho internacional y también con lo que es la Constitución, que después de todo no es otra cosa que el reflejo de la soberanía del pueblo. Entonces, en ese sentido, hay un discurso tramposo que intenta empalmar los tratados internacionales a la par con la Constitución, cuando los tratados internacionales en ninguno de sus apartados impiden o no permiten que las naciones o que los estados-nación constituyan sus propias constituciones emanadas de leyes que se puedan modificar, impulsadas por el pueblo. Entonces aquí hay una trampa en el sentido de querernos imponer el TEMEC, anteriormente Tratado de Libre Comercio, como si fuera la Carta Magna de los Estados Unidos mexicanos, cuando no es así. El TEMEC, anteriormente llamado Tratado de Libre Comercio, como su nombre lo indica, son tratados que permiten fortalecer la zona de Norteamérica frente a otros organismos o frente a otras organizaciones, como ocurre en Europa con la Unión Europea. El hecho de que la Unión Europea exista, que tenga sus propios legisladores, que tenga sus propias leyes constituyentes, no significa que los países por sí mismos pierdan su constitución, sino que únicamente es una organización que impulsa en términos económicos el desarrollo de la región, al igual que lo que está ocurriendo con los BRICS en la actualidad. Entonces, el hecho de que Ken Salazar mencione esta situación únicamente tiene que ver con una cuestión y tiene que ver con una situación. Ustedes recordarán que cuando, a lo largo del sexenio de López Obrador, muchos proyectos no se echaron a andar a tiempo porque se les metieron amparos por parte de personajes anónimos, que ya después investigando eran personajes anónimos que tenían relación con organismos como Mexicanos Primero o con empresarios que simpatizaban con la élite económica del país. Entonces, si nosotros indagamos este tipo de situaciones o este tipo de cuestiones, podemos ver, por ejemplo, que el Estado mexicano falla contra las mineras canadienses que están explotando el suelo mexicano en las peores condiciones y se resguardan o se respaldan, en este caso Canadá, con el TEMEC para Exacto. decir que eso no debe ser, que eso no debe ocurrir, cuando lo que primero está siempre en juego en nuestra democracia y en nuestro país es nuestra soberanía por encima de cualquier tratado internacional de comercio. No puede pasar ningún tratado de libre comercio Incluso, encima de nuestros derechos. Perdón, Hugo, y que te nuestra interrumpa, soberanía. incluso sobre cualquier tratado internacional de derecho, ¿eh? O sea, hay muchos que como que no, es que firmamos con la Corte Interamericana. No, pero si el Estado es soberano. Exactamente, y bueno, y para empezar, Estados Unidos es el país que más tratados internacionales firma y más los incumple, sobre todo en temas ambientales. Exacto. Y nadie dice que está violando la soberanía de nadie. Entonces todo Barack Obama es Nobel de la Paz, güey, o sea, para que se den una idea, o sea. Exactamente, entonces ese es el sinsentido del Tratado de Libre Comercio, que realmente pues es un tratado o son tratados que en ningún aspecto trastocan lo que es la Constitución o la esencia de la Constitución mexicana, que en este caso es la soberanía del pueblo. Entonces, intentar engañar al pueblo con esto es una estrategia de parte de los medios hegemónicos de comunicación que dan voz a este tipo de situaciones. Y yo entiendo la preocupación. Las élites, como lo mencionabas, defienden sus privilegios. Ahorita el contexto multipolar en el que estamos viviendo apunta a una elección en Venezuela que después del escándalo que aparentemente ya se apagó un poco, lo que es objetivamente cierto es que Estados Unidos paró en sus discursos porque Nicolás Maduro le dijo, donde continúen con estos discursos y donde reconozcan a Edmundo González como presidente legítimo, yo entrego las reservas de oro y las reservas de petróleo a los BRICS, reservas que ya tenía firmadas con Estados Unidos, y ahí Estados Unidos dejó
de atacar a Venezuela. ¿Recuerdas el por tema las de Guaidó? cuestiones. Justamente dejaron de hablar de Guaidó cuando vino esta crisis de petróleo que Arabia sobreprodujo para bajar el precio porque tenía una disputa con Rusia y Estados Unidos dijo, ya Guaidó no es el presidente, ya es Maduro. Exactamente, lo mismo, es lo mismo que pasa. Entonces, ahorita estas declaraciones Estados Unidos las hace para presionar al Estado mexicano, sin embargo no puede ir más allá de estas declaraciones porque en el contexto geopolítico en el que estamos viviendo necesita de México como un aliado comercial y la pausa en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá es para que como país se nos respete en ese sentido y se entienda que somos un agente importante para su economía. Exacto, porque ayer lo decía, ¿no? Y guardando proporciones, y lo digo con todo respeto porque esto no tiene que ver, o sea, no refleja la grandeza o la pequeñez de un pueblo, de los hombres y mujeres libres que le dan cohesión a un pueblo. Pero no es lo mismo, con todo y las reservas petroleras, presionar a Venezuela, con toda el azúcar, las brigadas médicas, la educación y el ron que se produce en Cuba, con todo el cobre que tenía Salvador Allende en Chile. No es lo mismo meterse con estos países, más no es lo mismo meterse con la Argentina peronista de Cristina Fernández, que meterse con México. La 12ª economía mundial. 12ª. Y sí, tenemos muchos retos, muchas cosas que cambiar. Todavía hay desigualdad, pero salieron 5 o 6 millones de mexicanos de la pobreza extrema en este sexenio. Nos falta mucho, todavía no somos como los chinos que sacaron a millones y millones. Pero en ese camino estamos. No es lo mismo meterse, pues, con estos países que tienen una economía menor porque su extensión geográfica es menor, porque tienen menos recursos naturales que meterse con México. Además nos tienen al lado. Y no sean hipócritas, gran parte de su economía se sostiene del dinero del narcotráfico, por eso ustedes dejan entrar el dinero, por eso a los capos y a los cocineros y a los plantadores y a los cuidadores y a los sicarios los agarran acá y no allá. Díganme quién está preso, quién ha caído preso en Estados Unidos por vender droga. Pues si la droga se vende allá, o sea, no es como que los capos mexicanos y latinoamericanos, colombianos la pasen y mágicamente les hagan patitas a las bolsitas y se vayan, ¿no? Y gran parte de su economía está financiada por eso, no sean hipócritas. El mismo presidente lo decía, perdón que te interrumpa, cuando preguntaba sobre esta cuestión del narcotráfico. Está bien, pero ¿quién deja pasar en la frontera? Teniendo a un país que ahorita estamos en guerra entre Rusia y Ucrania. Exacto. Y Estados Unidos con sus satélites tiene monitoreado todo el territorio en conflicto. Claro. ¿Cómo no va a tener control de su propio territorio? Entonces, evidentemente, el presidente lo planteaba en una mañanera. Si no hay cárteles en Estados Unidos, ¿quién deja pasar la droga? ¿Y quién la distribuye? Exacto. Todos lo sabemos. Y los indocumentados, no sean hipócritas, pues sí es más fácil pagarle $5 la hora que pagarle 15 a un ciudadano estadounidense, blanco, católico, de buenas costumbres, que te va a exigir sus derechos. Es más fácil pagarle menos de la mitad a un indocumentado que en su mayoría son mexicanos. Y pues que no va a exigir derechos laborales, que aparte los $5 por hora cuando manda el dinero a su país, pues se multiplican. Entonces, no sean hipócritas. Yo insisto que Ken Salazar mejor se ponga a arreglar su país, ¿no? Porque hablan tanto del muro. Bueno, yo creo que el muro tiene 2 finalidades. La primera, que no se nos caigan todos los gordos y gordas que viven del otro lado, que tragan y tragan hamburguesas todos los días. Y la segunda, que la oleada de zombies, como en Game of Thrones, que son adictos al fentanilo, pues no lleguen, ¿no? Entonces les agradecemos que construyan el muro porque no queremos que se nos venga eso encima. Elsa. Pues bueno, digo, gracias a Trump, ¿no? Gracias, no los queremos acá, no los queremos acá. Ok, para ir cerrando. El Poder Judicial va a seguir dando de qué hablar, creo yo. ¿Hasta cuándo crees que esto se acabe? O sea, están estirando mucho la liga, ¿eh? Yo creo que es como el último resquicio, ¿no? Que les queda. O sea, quemaron pues todas las naves, era lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, ya no hay vuelta atrás. O sea, esto es lo último. Si no logran salvar esto, si no logran hacer algo con esto, si no logran que esto tenga eco, creo que la oposición
pasará 20 o 30 años en la lona, ¿eh? Tu balance al respecto para ir cerrando. Yo creo que luego estas personas toman a Michel Foucault, ¿no? Que dicen que donde hay poder hay resistencia, y yo celebro, ¿no? Justamente que se sientan en libertad en este sexenio de poder emitir su opinión, ¿no? Cuando fue la reforma de Zedillo no hubo tal manifestación. No creo que porque no tuviera nada algo que decir, sino por las condiciones de país en el que estábamos. Eso lo celebro, Benjamín, ¿no? Que el presidente tenga un país en condiciones que los jueces puedan salir. Ahora, justo en el privilegio, me preguntaría, sin ánimo de ofender a las personas de base, ¿cuánto tiempo creen que duren en la resistencia, ¿no? Porque justamente sin apoyo popular, como lo diría el presidente, es que no hay que vivir en la nube. A quien realmente de los ciudadanos le interesa, ¿no? Realmente lo que aparentemente sufren los del Poder Judicial, cuando en la realidad pues hay un tabulador de sueldos, ¿no? Claro. Entonces, para mí la pregunta es ¿cuánto van a aguantar en el Poder Judicial sin el apoyo popular? Porque el apoyo popular acaba de decir en las elecciones pasadas que quiere el plan C, que quiere la reforma judicial, y a mí me parece fenomenal que la presidenta que entra, justamente cuando yo te hablo de esta comisión y de esta convocatoria, son criterios que se adjuntaron de estos foros que hizo alrededor de la República durante su campaña como presidenta. Entonces, un llamado a la reflexión también para los abogados litigantes de la vieja escuela, ¿no? Porque recordemos, cuando Marx decía, ¿para qué sirve el derecho? En un principio sí es para el Estado y para los ricos. Eso se ha ido transformando a partir del siglo XX con el derecho social, el trabajo, el derecho al medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que no mucho, pero bueno, luego la gente da sorpresas, ¿no? Cuando se está enojada. Entonces, pero sin el apoyo popular, que eso fue lo que llevó al presidente actual a la silla presidencial, no creo. El pueblo sostuvo durante 20 años al presidente López Obrador para que hoy se tengan las reformas constitucionales que ya tenemos y las que vienen, ¿no? Porque justo todo se centra en el Poder Judicial, pero ¿qué pasa sobre esta pensión a las mujeres de 60, 64 años, ¿no? Por el cuidado que ha tenido, ¿qué ha pasado con los niños, que esta beca que estaba en Ciudad de México se vuelve universal? Nadie habla de esas reformas, nadie habla de eso, que no son dádivas, sino que se van a convertir otra vez en derechos constitucionales. Pero claro, tienes razón, nadie habla de eso, y eso yo creo que es lo más relevante. Bueno, claro que lo de la reforma del Poder Judicial es relevante, pero nadie está hablando de la reforma electoral, por ejemplo. Ya les valió madre el INE, ¿no? O sea, a la oposición ya no defienden al INE, ya. El INE sí se toca, ya lo que no se toca es el Poder Judicial. Yo por eso decía, van como escalando y como que dicen, bueno, ya aquí no pudimos, vamos para allá, vamos para allá. Nadie está hablando justamente de las becas universales. Las becas Benito Juárez el día de hoy cubren a los estudiantes de media superior, es decir, de preparatoria, ya sean bachilleratos técnicos o bachilleratos de cualquier universidad, etcétera, y es universal. La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro aplica para la universidad, no para todos, claro, se priorizan zonas marginadas, rurales, etcétera. Así es como se distribuye. Y las becas Benito Juárez a nivel primaria, secundaria, son muy focalizadas en zonas rurales, etcétera. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum propuso hacer lo que ella hizo en la Ciudad de México, que era universalizar todas estas becas, incluso en la ciudad. Obviamente se van a focalizar primero zonas rurales y de alta marginación, pero al igual que pasó en este sexenio, al cabo de 2-3 años, las becas se irán universalizando. Entonces, eso es algo... O sea, es algo increíble, pues, ¿no? Que tú, por el simple hecho de tener un hijo, una hija que esté cursando el 4º, 5º, 6º de primaria, primero, segundo, tengas un apoyo económico para que él pueda seguir estudiando, es algo maravilloso, pues, ¿no? Porque no son dádivas. Son derechos, y mientras generamos las condiciones para que los padres y las madres tengan mejores condiciones laborales, es decir, ganen más y no sus hijos no los tengan que sacar de la escuela, etcétera, pues por el momento es un incentivo. A ver, papá, no te hagas güey, sí, si te quieres comprar unas caguamas con esto, es tu pedo, güey, pero también tienes que darle a tu chavo, porque luego van a salir por ahí, no, se lo gastan todo, como decía Naya, se lo gastan todo en caguamas, y luego uno sacaba la cuenta de lo que era el Jóvenes Construyendo el Futuro, y yo no le decía, güey, ¿cuántas caguamas me puedo gastar puedo comprar con esto? Y eran como 15 caguamas diarias las que me tenía que tomar al mes para gastarme todo el dinero en puras caguamas.
Hubo amigos que me dijeron que no nos rete, porque le entramos, pero digo, es desproporcionado. Hugo, tus conclusiones. Sí, mis conclusiones rápido para este tema. Lo primero, como lo mencionas, efectivamente la oposición cada vez se va arrinconando más, perdiendo las batallas. Primero sobre representación. No dijeron nada en diciembre de 2023 cuando tenían una oportunidad de cambiar y de modificar esta situación. Y es una reforma que se ha aplicado con cambios pequeños más o menos desde el 2008, 2009, 2015, 2018, 21 y a la fecha. Es una derrota que ya se consumó y ahora van por el Poder Judicial. Ahorita la compañera Elsa hablaba de agradecimientos, de que en nuestros tiempos se puedan discutir estas cosas de manera muy abierta, y yo también quiero agradecer a Estados Unidos y su embajador Ken Salazar, que sean tiempos en los que ya nada más manifiestan su preocupación por medio de sus medios hegemónicos de comunicación. Perdón que interrumpa, lo decía el presidente, decía, Sí. gracias a Claudio X y a todos se portaron bien, decía él. Sí. Ciro, ¿qué? Pues me la mienta, dice él, Sí. puras mentadas. Antes mataban gente. Ajá. Sí. Antes, Estados Unidos, por medio de sus embajadores, no manifestaban su preocupación en sus medios hegemónicos de comunicación. Antes, directamente hacían golpes de Estado, y de eso es testimonio toda América Latina. Ahora bien, lo que comentaba la compañera Elsa sobre que el contexto de Zedillo era un contexto distinto al que estamos viviendo, sí, era un contexto distinto. Era un contexto en el que el Procurador de Justicia, en el momento que asesinaron a uno de los candidatos, Colosio, en la década de los 90, fue removido de su cargo y fue ingresado al Supremo Tribunal de Justicia, a la Suprema Corte, por medio de Ernesto Zedillo. Y después Ernesto Zedillo desapareció, desapareció todos los ministros, y no hubo ninguna protesta, a pesar de que los desapareció. No hubo ninguna marcha. ¿Por Sí, qué? los corrió a todos. Porque les dio pensión vitalicia. Exacto. Así de simple. No porque les importara la justicia. Entonces, es eso. El presidente siempre dice, lo que no suena lógico suena metálico. Y efectivamente, efectivamente. Con una pensión vitalicia como de 300,000 pesitos, pues ¿quién se va a quejar? No hay pedo, todo es democrático, todo es democrático, y vámonos a la casa. Y bueno, en ese contexto justamente hubo muchísimas convulsiones, ¿no? El cardenal Posadas Ocampo también fue ultimado, Ruiz Massieu, presidente nacional del PRI, no fue el levantamiento del STLN, y luego Zedillo va a tener el alzamiento también del EPR. No, es, vamos, una década convulsa y nadie dijo nada. Exactamente. Y para acabarla de fregar, terminó ganando el PAN en el año 2000, prometiéndonos un cambio. A los meses se fugó el Chapo Guzmán. El director del penal, si le suena, el licenciado Damaso, luego se volvió uno de los brazos fortísimos del cartel del Pacífico, del cartel de Sinaloa. Güey, esto no es gratuito, si uno le rasca va encontrando cosas, pero claro que en este sexenio todo está mal, porque somos chairos, porque somos mugrosos, porque somos indios, porque no entendemos nada, somos pendejos en el mejor de los casos, somos adolescentes y no entendemos nada, y vamos a gozar lo que votamos. Pues yo sí les digo, yo sí gozo bastante lo que voté, muchísimo, y pues yo espero que gocen los que votaron por Xóchitl, porque pues perdieron, pues gocen que perdieron, gocen que tienen espacios en medios de comunicación, y agradezcan que somos un movimiento democrático y que respetamos las libertades y que estamos de acuerdo con el debate y que podemos levantarnos un poquito la voz, pero de ahí no pasa. Mientras tengamos la palabra, nos queda todo. Si ustedes estuvieran en nuestro lugar, no sé qué harían, porque, bueno, sí sé. Ahí está Peña Nieto, ahí está Calderón, y vámonos más para atrás, sí sé lo que harían. Bueno, la desaparición de órganos autónomos tampoco se toca, pero nosotros estamos muy contentos porque el IFT por fin nos va a quitar las cadenas, y los medios públicos podremos ser totalmente libres. Gracias, Hugo. Gracias, Benjamín. Gracias, Elsa. Gracias, Benjamín. Muy divertida la postmañanera. Sí, nos vemos mañana de 11 a 12. Yo soy Benjamín Mendoza. Ya sabes, si hay algo mejor que la mañanera, pues es la postmañanera. Antes de que tenga una excelente tarde, hoy se presentó un avance de una serie producida por el Pigmenio Ibarra sobre el Tren Maya. Mañana se estrena el primer capítulo. Habrá que verla, habrá quien diga que es propaganda, pero ¿qué película, qué producción audiovisual no es propaganda? Pues, ¿no? Claro. Si hasta las canciones de Bad Bunny son propaganda. Que tenga una excelente tarde.
Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente,